Mateo 21 y 22 dice en la palabra: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Hermano, la oración va muy ligada a la fe. Si hablamos de oración, estamos hablando de fe. Oramos porque tenemos fe en Dios y por eso oramos, porque confiamos en que Él puede ayudarnos. Hermano, vamos a tener este tiempo de oración y te invito en el nombre de Jesús a que tú estés abierto en tu corazón para recibir y para orar en el nombre de Jesús. Te voy a invitar que oremos en el Espíritu. Meyarandai arabastei tuririri andai katorobostei arandara manandiri virivistei turi harajei turabarastei turabarandiri riri andai diriviristai andara bastai turivirikom manamarakendora manamai manam ambara maramarastei turivirivike turiviristai turivirike turi mara she turiviriviri Ekoturi biri andaya tarabara bashetari. Seriri andara bara sayatari. Sayaru kuriri andara baba sheturi biri andaitari. Esorobo shitara yaramba manara mamara. Mara maya tutu turi biri bistei turi biri turi. Ekara barbara staya turi biri bai banara mamara marama. Embayara tarabastai tuririri andara babastai turibiri orokotoro borobostei tarabara sitiriri andara babasaya turi ambara maramarakutori biribistaya turibiri andara barakoshita endara barabarayari bisaya barabarasaya biribiri andara rariri andara barabarara sitiribiri kenderibiri Shere biri 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 andara babara basaya rabara basitiri arandara bara basai turi biri biri atara basaya turi biri biri shetiri biri biri andara rarararara serendere biri biri andara rarararara saya rabara kötiri biri biri shere biri biri arari sarabara bara 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 shetiri endara bara kötiri biri biri biri. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo es que nosotros podemos tener fe? Esto no nace de nosotros, nace de Dios y lo pone en nosotros. Pero dice la Escritura, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermano, oramos porque tenemos fe. Y tenemos fe porque oímos la palabra de Dios. Entonces, cuando tú oras, estás aplicando fe a tu corazón. En tu corazón, pero esta fe no es algo que tú y yo creamos, iglesia, no es algo que tú puedas crear, que tú puedas diseñar. La fe viene de Dios. Hermano, hay tanto que aprender de fe, porque una de las doctrinas de la Biblia es fe, es la fe. Hermano, ¿y cómo se desarrolla esa fe? Bueno, todo tiene un comienzo, va creciendo y vamos a llegar a un final. ¿Cuál será el final? Estar con Cristo, hermano. ¿Tienes alguna necesidad? Muy bien, aplica fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe está sustentada en la palabra
de Dios. Hermano, vamos a cantarle al Señor. Es un martes de oración. Y fíjate que la oración va ligada también con alabanza. ¿Sabes que al alabar ponemos fe en nuestro corazón porque estamos confesando lo que dicen los cantos? Muchos de estos cantos están inspirados por Dios, pero tienen fundamento en la palabra de Dios. Así es que, iglesia, nunca pretendas orar en tu capacidad, en tus fuerzas. Todo tiene que ser sustentado por la palabra de Dios. Te animo, iglesia, te animo en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Aleluya. Tienes pruebas, tienes problemas, yo también. Todos estamos en pruebas y en problemas, pero ¿qué crees? Ahí se está desarrollando la fe, y cuando oramos es la fe que tú estás desarrollando para aplicarla, hermano. Ánimo, iglesia, ánimo. Ninguna prueba es para toda la vida. Toda prueba tiene un tiempo y tiene un cumplimiento. Así es que te animo, iglesia. Vamos a cantarle a nuestro Señor porque es tiempo de cantar. Aleluya. Bienvenido seas en esta tarde. La paz del Señor es contigo, iglesia. Hermanos que se conectan de otras iglesias, de otros lugares, que Dios les bendiga. Les saludamos y les recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Así es que vamos a actuar en fe y en esa fe vamos a orar en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Damos gracias, oramos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, alabando y bendiciendo tu nombre. Aleluya, todos juntos. Da gracias a Dios, Señor y Rey. Amor es para siempre.
deja de ser. La alabanza es en todo tiempo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendice al Señor, hermano. ofrenda, un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, queremos pedir conforme a tu voluntad. Tú no rechazas la oración, Señor. Jehová te oiga en el día de la angustia. Sí, Señor, tú escuchas. Te alabamos, Dios. Dios no rechaza
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Óigate Jehová en el día de conflicto. Defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Envíete ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todos tus presentes y reduzca a ceniza tu holocausto. Séte conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora, hecho de ver, Jehová guarda a su ungido. Oirálo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salva Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invocaremos. Porque cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Mi palabra permanece para siempre, dice el Señor. Y para eso la he traído, para que seas afirmado con la gracia, dice el Señor. Porque yo soy fiel a lo que prometo, dice el Señor. Porque mi palabra se cumple para aquellos que han esperado y que han confiado en mí, dice el Señor. Para aquellos que guardan mis mandamientos, dice el Señor. Pero si tú estabas fuera de esto, dice el Señor, este es el tiempo en el que te vuelvas a mí, dice el Señor. Porque yo soy un Dios que se compadece, dice el Señor. Soy un Dios misericordioso, dice el Señor, y este es el tiempo en el que tu corazón se vuelva a mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Grande eres tú, Señor. Grande eres. Tú eres Dios, hacedor de maravillas, y las sigues haciendo, Señor. Digno eres de gloria, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú de la razón. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú de la razón. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Sí, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú
Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Iglesia, te voy a pedir que oremos. Mira, estábamos en la alabanza y el Señor quiere que oremos porque hay mucha confusión, hermano. Hay mucha confusión en muchos. Hay cristianos confundidos, hay familias confundidas, porque como ya se alargó todo esto, piensan que no sé qué están pensando, pero hay confusión. Y Dios quiere que oremos para que toda confusión se quite en el nombre de Jesús. Únete conmigo, vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, venimos al trono de la gracia, Señor, donde encontramos el oportuno socorro. Hoy intercedemos, Padre, por muchos, por aquellos, Señor, que están teniendo confusión en este tiempo. Porque tal vez están pensando que tú ya los abandonaste, que no hay nada que hacer, que ya todo terminó. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos en esta hora. Todo tipo de confusión que hay, Señor, en muchos de tus hijos, en muchos de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús intercedemos. Toda confusión es quitada en el nombre de Cristo Jesús. Padre, todo argumento altivo que se levantó en contra de tu consejo, Señor, sea derribado, Señor, en esta hora, y sea llevada cautiva la mente de cada cristiano y cristiana que ha llegado a confusión, Señor. Padre, sean liberados de toda confusión. Te clamamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, por instrucción y indicación tuya, Señor. Toda confusión sea deshecha, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos tu palabra de fe. Que estos cristianos vuelvan a tu palabra. Que estos cristianos regresen a tu palabra. Que estos cristianos, Señor, puedan escuchar tu palabra. Y aquel, Señor, que no te conoce y que está confundido, llegue la palabra, Señor, a ellos. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Todo hombre y mujer que está confundido en este tiempo, Señor, por la prueba, por la pandemia, por la aflicción. Padre, todos aquellos que ya tienen llamado a vida eterna, Señor, puedan encontrarse contigo, se arrepientan y se conviertan y se vuelvan a ti, mi Señor. Oramos por todo hombre y toda mujer. Padre, la salvación es para todos, para quienes la quieran, Señor. Pero intercedemos por aquellos que ya tienen llamado a vida eterna, Señor. Toda confusión es quitada en el nombre de Cristo Jesús y se puedan encontrar con Cristo, Señor. Padre, hablamos para que familias completas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Hoy intercedemos, amado Dios, intercedemos. Todo tipo de confusión sea deshecha en el nombre de Cristo Jesús. Para que haya la libertad de venir a Cristo, Señor, la libertad de regresar a aquellos hijos que se habían confundido. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Hermano, vea la palabra Mateo 21, por favor. 21 y versículo 22. ¿Qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué nos muestra, amado hermano? Mateo 21 y versículo número 22. Vamos a ver el contexto de la cita y el texto que te di hace rato, hermano, ¿verdad? El pasaje que yo te di al principio es este, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo,
lo recibiréis. Aleluya. Así dice la palabra. Pero vamos a ver el contexto. Versículo 20. Mateo 21, 20. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? El Señor Jesús dio una palabra y una higuera se secó en el momento. ¿Por qué? ¿Verdad? 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Mira cómo actuaba Jesús cuando estuvo en la tierra. Jesús actuaba sobrenaturalmente. Aleluya. ¿Por qué? Porque la fe así lo llevaba. Mira, vamos a ver otra, regrésate unos versículos más, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, está hablando del Señor Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Te imaginas? Mira, este hecho fue insólito, este hecho fue verdadero. Va caminando, tiene hambre el Señor Jesús y quiere comer. Claro que aquí hay una enseñanza espiritual, pero quiere un fruto, quiere un higo y ve que no hay, solamente hay hojas, ¿verdad? Y entonces le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la Biblia, y luego se secó la higuera. ¿Qué vieron los discípulos en la higuera? Se secó, hermano. 20. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Estaban asombrados. ¿Cómo es que se secó? Dio la palabra el Señor Jesús y la higuera se secó. Hermano, así quiere Dios que tú ores, que cuando estés orando las cosas sucedan. Aleluya. Y bueno, ¿cómo es que tenemos que actuar, hermano? ¿Cómo es que tenemos que movernos para que sucedan? Porque Jesús dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, había un monte por ahí, dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a sus discípulos? La clase de fe que debe de tener un discípulo de Jesús, un hijo de Dios. Y entonces llega al 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermano, el verbo creyendo, aquí te lo estoy anotando, está en gerundio. Gerundio es un tiempo verbal que te habla de un presente continuo. Creyendo. No dice creyó, no dice creí, dice creyendo. ¿Sabes qué es creyendo? Cuando tú estás orando, así debe estar tu fe activa. Hermano, dice creyendo. ¿Sabes qué es creyendo? Es cuando tu fe se está manteniendo, se mantiene aunque haya pruebas, Ven, Señor. aunque haya aflicciones, aunque estés viviendo una circunstancia de dolor, de angustia, lo que sea. La palabra creyendo es esa fe que se mantiene a pesar de la prueba. Es esa fe que se sostiene aunque estemos pasando los momentos más oscuros, hermano. Fíjate que creyendo es la fe constante, la fe permanente, la fe que permanece. Mira, a estas alturas
Muchos cristianos dicen, no, yo ya no la veo venir. ¿Qué pasa? Si Jesús es el Hijo de Dios, Aleluya. murió y resucitó, y mira lo que hizo con una higuera, ¿no podrá hacer cosas grandes en tu vida? Pero ¿qué necesita en ti? Que tú estés creyendo, que cuando ores estés creyendo. ¿Qué quiere decir? Que tu fe esté activa. ¿Y cómo es este tipo de fe, hermanos? Vamos a ver algunas cosas que nos ayudan. Yo saqué, hermano, lo que es el significado de creer. Creer viene del griego pisteuo. Aquí está escrito pisteuo. Esto es lo que quiere decir creer. Yo te dije que creyendo, está en gerundio, es el presente continuo. Pero creer viene de pisteuo. Pisteuo, hermano, es la forma verbal de pistis. O sea, pisteuo es una derivación de pistis. Pistis es fe. Cuando tú estás orando, tienes que aplicar fe. Aleluya. ¿De dónde viene esa fe? No viene de ti, viene de Dios, viene de su palabra. Aleluya. Hermano, ¿sabes qué quiere decir pistis? ¿Y qué quiere decir pisteuo? Confiar en. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás orando, pero estás confiando en lo que dice su palabra. Que estás confiando en Dios. Que estás confiando en que, aunque el cielo esté gris, Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Hermano, ¿estamos entendiendo? Porque cuando tú oras, dice la Biblia, todo lo que pidieres en oración creyendo, tiene que ver con fe. Es porque estás confiando en. ¿En quién estás confiando? ¿En el amigo que te prometió trabajo? ¿En el vecino que te dijo yo te ayudo? ¿En quién estás confiando? Aquí tiene que ver con tu fe. Fe en Cristo apoyada en la palabra. ¿Sabes que pistis es plenamente convencido? Gloria a Dios. Es algo que ya te convenció. Que aunque otros digan, tú estás convencido. Plenamente convencido. ¿Qué otra cosa es pistis? Es, hermano, que tú le reconoces. Dice reconocer. ¿Verdad? Es porque sabes que vas a depender de Él. No de lo que estás atravesando, no de lo que estás viendo. Mira, te voy a platicar algo muy maravilloso. Un día llega una hermana a la iglesia y, ¿qué crees? A su esposo lo metieron a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque solo salió en la noche a ver dónde estaba su hijo, y su hijo estaba en una casa, en donde esa casa estaban bailando, estaban en una fiesta, imagínate. Él entra en el momento para rescatar a su hijo, y en esos momentos estaba tirado un joven. Se había caído de la borrachera y se pegó en la escalera, se murió. En esos momentos llega la policía y como el hermano estaba ahí con su hijo, ¿qué crees? Todos se fueron corriendo y a los que agarraron fueron al hermano y al hijo. Se los llevan y hermano le declaran 50 años de prisión. ¿Te imaginas 50 años en la cárcel? Hermano, era terrible. Y bueno, ¿qué crees que sucedió? Ya le habían dicho 50 años de prisión. Estuvimos orando en la iglesia y cuando estábamos orando, fíjate lo que implica que cuando ores tienes que creer, tienes que estar creyendo, fe activa. Y entonces me dice el Señor, levántate y dile a su esposa, la esposa estaba en la reunión de oración, y dile
que su esposo sale libre, que Dios lo ha dejado libre de la mazmorra en este tiempo. Y hermano, yo di la palabra de fe y le dije, hermana, dice el Señor que su esposo es libre de la mazmorra, así como dice la Biblia, en el nombre de Jesús. La hermana empezó a llorar y creyó. ¿Qué crees? A ella le tocaba ir a visitar a su esposo el sábado, tenía visita en la cárcel. Hermano, ella se estaba apurando el viernes porque dijo, tengo que dejar todo listo porque mañana voy a ver a mi esposo. Y hermano, cuando ella estaba haciendo sus quehaceres, suena el timbre, ding dong, ¿verdad? Y dice la esposa, ay, ¿quién será? Y es viernes y yo tan ocupada porque mañana tengo que salir. Cuando va y abre la puerta, ¿quién crees que era? El esposo ya había salido de la cárcel. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo es que sucede esto? Jesús le dijo a una higuera, te secas, y se secó. Dios dio una palabra en esa reunión de oración y dijo, tu esposo sale libre. Hermano, ¿cómo es que salió? Porque cuando tú oras, estás creyendo. Aleluya. Ahora, ¿en quién estás creyendo plenamente? ¿A quién estás reconociendo en tu vida? ¿De quién estás dependiendo? Muchos están dependiendo del semáforo. Muchos están dependiendo de la crisis. Muchos están dependiendo, hermano, ¿de quién estamos dependiendo? Sí nos movemos con prudencia, hermano. Pero la fe tiene que seguir. A pesar de la prueba. ¿Qué expresa la fe? La fe expresa dependencia y confianza. Esto es lo que es fe. Dependencia. ¿De quién dependes? De Dios. Mira, ya le habían dictado 50 y tantos años de prisión. ¿Y qué crees? Dios dio la palabra en la oración y el esposo. Mira, martes, miércoles, jueves, viernes, 3 días después el esposo. Dice que él estaba en su celda y que de repente lo llamaron, pensaron que iba a tener una notificación y cuando llegó le dijeron, ya, ¿estás libre? ¿Puedes salir? Todos los cargos se quitaron. Hermano, ¿cómo es que Dios puede obrar así? Porque hay hijos e hijas que dependen de Dios. Señor. Y su confianza, hermano, fíjate lo que expresa dependencia y confianza que deviene en obediencia. Que, hermano, esta dependencia y esta confianza te hace obedecer. Amén. Yo he oído a muchos cristianos que me dicen, yo tengo mucha fe, pero no son obedientes, hermano. No se congregan, no llegan temprano al culto, no diezman, no ofrendan y dicen que tienen, ¿sabes cómo me dicen? Tengo harta fe. Y yo les digo, ¿cómo es que tienen mucha fe o harta fe, como usted dice? Y yo no lo veo en los cultos, yo no lo veo en los tiempos de oración. Yo no lo veo que llegue temprano a la casa de Dios. Entonces, hermano, cuando uno como pastor los ayuda, no es para que se sientan mal, es para que se ubiquen. Hermano, ¿qué es fe entonces? ¿Qué expresa la fe? La fe va a expresar obediencia. Hermano, cuando Dios te dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, está diciendo, estás obedeciendo. Vamos a ver qué te dice Mateo 7:7. ¿Qué petición tienes hoy? ¿Crees que Dios puede responder hoy en el nombre de Cristo Jesús, hermano? Hoy, en este tiempo, en este momento. Mira, hermano, ese martes estábamos orando y yo solamente le di la palabra a la hermana y el esposo salió el viernes. Mateo 7:7, hermano. Dice la palabra, pedid. ¿A quién le vas a pedir? Al que le tienes confianza. Señor. Al que le estás obedeciendo.
en el que estás dependiendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿A quién estás buscando? Al que estás obedeciendo. Llamad y se os abrirá. Fíjate las tres cosas que Dios puede hacer cuando tú oras. Tú pides, tú buscas y tú llamas, y en cada una Dios te da una respuesta. Si pides, se te va a dar. Aleluya. Si buscas, lo vas a hallar. Amén. Si llamas, Dios va a abrir. Aleluya. Pero porque tú estás dependiendo, confiando y obedeciendo. Esto es lo que quiere decir la palabra, que cuando ores estés creyendo, estás en una fe activa. ¿Sabes qué implica esa fe? Sometimiento a la voluntad de Dios. Amén. No te confundas, iglesia, porque a veces nos engañan los pensamientos, a veces el alma te engaña mucho. Cuidado, iglesia. Dice, sometimiento a la voluntad de Dios y señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir señorío? Que Él es el que te manda, Él es el que te dirige. Amén. Hermano, ¿tú cómo ves que Dios está actuando en un cristiano? Si está todo así compungido, con los hombros así todo, y tú le dices, ¿cómo estás? Y te dice, pues ahí. ¿Está actuando Dios ahí? ¿Cuándo denotas cuando alguien es señor de la vida de esa persona? ¿Qué le está creyendo, hermano? Juan 14, vamos a ver qué palabras Dios te habla en esta acción de la fe, hermano. Mira, vamos a estar meditando los martes acerca de la fe porque tenemos que aprender, hermano, lo que es la fe. Así como hay 4 dimensiones del amor, ahorita te voy a explicar, te voy a dar un panorama para que tú puedas entender. Juan 14, por favor, versículos 13 y 14. Y mira lo que dice la Biblia. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo. Dice, lo haré. Todo lo que pidieres en el nombre de Cristo, Dios lo va a hacer. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira, te lo voy a decir así, Cristo está esperando a llevar a cabo lo que le estás pidiendo. Pero recuerda, sometimiento a la voluntad de Dios y a su señorío. El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Esa es la pregunta. ¿Te acuerdas lo que te dije? Dios quiere escuchar tus oraciones, hermano, porque tú estás dependiendo, porque estás confiando en Él, pero porque estás obedeciendo. ¿Sabes? Te tengo que decir, el diablo, ¿a quién le tiene miedo? A los cristianos obedientes. Fíjate, hermano, el diablo le tiene miedo a los cristianos obedientes que reconocen el señorío de Jesús y que cuando están orando suceden cosas en el nombre de Jesús. Señor. Sí, hermano. Esto es lo que quiere Dios. Quiere llevarte a esa clase de fe que trascienda, que cuando estés orando sucedan las cosas en el nombre de Jesús. Acuérdate que cuando ores, debes orar en el nombre de Jesús. Amén. Con fe activa, creyendo, pero porque estás obedeciendo. Amén. Aleluya. Juan 16 y versículo 23. Hermano, ¿qué quiere decir que tengas una vida activa, una vida práctica? Muchos oran y dicen, Señor, te pido que si tú haces esto, yo te prometo. No le prometas, hazlo, mi hermano. Vívelo. Para que cuando pidas, Él te dé. Para que cuando llames, Él te abra. Hermano, para que cuando busques, halles lo que Dios quiere que halles. Amén, Señor.
Juan 16, 23. Y dice la Escritura, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él, ¿qué dice? Os lo dará. ¿Quién te va a dar las cosas? Dios, porque has pedido en el nombre. ¿Sabes lo que significa pedir en el nombre de Jesús? Porque estás sometido al señorío de Jesús. Hermano, la fe te lleva a dar pasos. Mira, un día yo llevaba 1,000 pesos aquí en la bolsa. Me los acababan de dar porque necesitaba yo comprar, hermano, cosas para el hogar. Mi hermano, entonces llegué a un culto y en el culto, hermano, fui a predicar a otra iglesia y entonces a la hora que pasaron los ofertorios, hermano, porque la iglesia se estaba construyendo, esa iglesia que fui a visitar, fíjate lo que me dijo el Espíritu, esos 1,000 pesos quiero que los des. Hermano, ¿qué harías tú si dices que tienes fe? Mira, esos 1,000 pesos eran para comprar despensa. Pero estábamos en el culto, viene el Señor, me habla el Espíritu y me dice, da esos 1,000 pesos. ¿Qué es fe? Actuar en obediencia. Hermano, y no lo pensé 20 veces, ni lo pensé 10, ni lo pensé. Hermano, en el momento que Él me dijo, tomé el dinero, hermano, y lo puse. Y glorifiqué al Señor. Hermano, cuando tú actúas en fe y cuando oras en el nombre de Jesús, Dios te responde. Aleluya. Si yo te dijera cómo terminó esto, Dios me dijo, da. Amén, Señor. Hermano, ya no tenía yo para la despensa. Pero ¿sabes cómo me sentía? Feliz, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú das, debes dar en el amor de Cristo. No en tu amor. En el amor que ya tienes de Cristo. Y entonces, hermano, yo me acuerdo que dije, gloria a tu nombre. Hermano, antes de llegar a la casa, un joven me intercepta y me dice, pastor, lo andaba yo buscando. Y le dije, ¿cómo? Pues si sabes dónde estoy, aquí en la iglesia. Y me dice, ay, pastor, es que mire, Dios me dio una instrucción. Me dijo que le trajera esto. Vendí unas cosas, él había vendido muchas cosas, me dijo, y me fue tan bien que Dios me dijo, mira, esto se lo vas a llevar al pastor Edwin. Hermano, te voy a decir algo. Yo di 1,000 pesos en obediencia, actué en fe. Y solo le dije, provéeme porque tengo que comprar la despensa. Yo la tenía que comprar al otro día. Hermano, este joven llega y ¿sabes cuánto me estaba dando de una bendición? Más de 5,000 pesos, hermano. Hermano, ¿cómo obra la fe? Cuando tú oras creyendo, pero tu fe está activa, suceden cosas. Sí, Señor. Y te voy a decir algo, no solo tuve para la despensa, Dios me dio para más. Hermano precioso, ¿cómo es tu caminar hoy en día en el tiempo de la pandemia? ¿Estás actuando en fe para que tus oraciones sean contestadas en el nombre de Jesús? Sí, hermano. Esto es fe, hermano. Santiago 5:16. Hermano, es la fe de Cristo en nosotros. No es nuestra. Es la fe de Cristo en nosotros, hermano. Santiago 5:16 dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Has ofendido, hermano? Ahora, no quiere decir, hermano, que vayas y pidas perdón. ¿Sabes que cuando estás orando debes de perdonar? Y debes de confesar si has ofendido a alguien. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice la Biblia para que seáis, ¿qué? Sanados.
¿Sabes que hay muchos enfermos del alma? ¿Sabes que hay muchos enfermos físicos? ¿Sabes por qué enferman muchos? Porque hay tantas situaciones espirituales que los enferman. Y dice la palabra de Dios al final, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir? Está hablando que es una oración que no tiene obstáculos. Nada le obstaculiza. ¿Por qué? Porque ese cristiano, como está en el señorío de Cristo, sabe que es justo, ha sido justificado, y entonces ese cristiano obra en la justicia de Dios. Bien, Señor. Sí, mi hermano. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Hermano, dice la palabra, confiesa tus ofensas. Dile a Dios, yo reconozco que he ofendido a tal y a tal por mis actitudes. Pero también, si me han ofendido, yo perdono. Y oro por ellos, porque yo quiero ser sanado junto con Él. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué está diciendo? Es la oración que no tiene obstáculos, porque ese justo está obrando en la justicia de Dios. ¿Y qué es justicia? En la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, hoy Dios quiere responder tus oraciones, pero quiere llevarte, hermano, a que entendamos qué es la fe. La fe verdadera depende solo de Dios, no de las circunstancias. La fe verdadera depende solo de Dios, hermano. Cuando te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de su palabra. ¿Por qué, hermano? ¿Sabes qué es la fe verdadera, hermano? Es perder la confianza en ti mismo, en uno mismo, para ponerla solo en Dios. Bien, Señor. ¿Qué quiere decir? Que no vas a confiar en tus habilidades, que no vas a confiar en tus capacidades. Es como cuando a veces le quieres ayudar a Dios. No, mi hermano. Fe es perder la confianza en uno mismo. Esa es la fe verdadera. Para ponerla solo en ¿quién? Solo en Dios. ¿Crees que Dios te puede responder? Aleluya. Solo vamos a ubicarnos y fíjate lo que Dios te está pidiendo. ¿Tienes fe en mí? Entonces obedece. ¿Sabes por qué muchos cristianos no obedecen? Porque tienen miedo. El miedo les hace no obedecer. Mira, te voy a decir cómo piensan muchos, porque, hermano, muchos se acercan a mí y expresan lo que les pasa, pero ¿sabes por qué tienen miedo? Pastor, es que no diezmo, porque ¿qué tal si no me alcanza? Es que si diezmo, es que si voy a la iglesia y no atiendo esto, hermano, tienen miedo. La fe es perder la confianza en ti y depositarla solo en Dios y en su palabra. Esto es lo que es la fe verdadera. Pero te voy a decir con qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos con un conflicto muy grande entre tu capacidad y la gracia. A veces piensas que lo que tú vas a hacer es más efectivo que lo que hace la gracia de Dios. ¿Me entiendes? A muchos les he dicho, ¿tiene problemas? Ore en lenguas. Y me dicen, ¿nada más? Uy, hermano, si supieras lo que pasa cuando oran en lenguas. Muchas veces tienes que orar en lenguas para esperar la dirección de Dios. Amén. Sí, hermano. Y si Dios no te habla, espérate. El conflicto que tenemos, o tienen muchos en la iglesia, es que quieren actuar en su capacidad y no confían en la gracia. Por eso la fe mengua.
Y Dios no quiere eso. Nuestra capacidad no puede obrar cuando está operando la gracia. Hermano, fíjate lo que sucede cuando tú te mueves en la gracia. Solo mediante la fe, confianza en, dependencia en, obediencia a, se libera la gracia de Dios. Sí, hermano. Solo mediante la fe, ya te dije que es fe, dependencia de, confianza en, obediencia a. Solo mediante la fe se libera la gracia de Dios. Cuando tú estás actuando en fe, Dios lo que hace es liberar su gracia. ¿Qué es la gracia? La ayuda de Dios para lo que estás atravesando. Ven, Señor. Sí, hermano. Y vamos a resumirlo. Cuando tú confías en la gracia, se necesita valor. Es el valor de negarte a ti mismo. Tomar la cruz de Cristo y seguirlo. En verdad te lo digo. Hermano, en estos años que llevo pastoreando, yo no puedo decir que ya lo sé todo. Sigo aprendiendo. Pero ¿sabes qué veo en muchos cristianos? Ahí van creciendo, creciendo, creciendo. Y de repente viene un conflicto, hermano, y ¡fum! ¿Por qué, hermano? Porque no tuvieron el valor de negarse a sí mismos, a uno mismo, y de tomar la cruz de Cristo. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? Cuando tomas la cruz de Cristo, tienes que saber que Él nunca te va a dejar, que su gracia te va a respaldar. Y que cuando tú pidas algo en el nombre de Jesús, Dios lo va a responder porque está escrito, hermano. Pero fíjate cómo dice, tomar nuestra cruz y seguirlo, seguir a Cristo, obedecerlo, hacer lo que Él te está mandando. ¿Dónde? En su palabra, hermano. Mira, vamos a orar en este momento. ¿Cómo quiere Dios que oremos? Te voy a llevar a una palabra, primera de Timoteo. ¿Cuántas cosas está viendo en México en este tiempo, hermano? ¿Todas son bonitas? No. ¿Qué panorama nos pinta este año, hermano? Pero ¿sabes que hay una palabra para que tú puedas orar, hermano? Primera de Timoteo capítulo 2. Y vamos a orar de esta manera. ¿Sabes cuál es el encargo de Dios? Que cuando ores estés orando por tu país, por las autoridades. ¿Sí? Hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate, una ocasión fui, hermano, necesitaba yo obtener un permiso para determinada situación de la casa. Y tú vas a una secretaría donde expiden este tipo de permisos, hermano. Y entonces cuando voy y pido el permiso me tienen que traer esto, esto y esto. Hermano, el día que lo tenía que recoger para darme el recibo y el permiso, la persona me quería pedir dinero, hermano. Que yo le diera para que me diera el recibo y el permiso. Si ya estaba pagado, hermano. ¿Cómo se le llama eso? Corrupción. Empecé a orar, iba yo en el elevador, hermano, y empecé a orar. Y en el nombre de Jesús, Dios, te pido toda corrupción es atada en este hombre, se deshace. Y en el nombre de Cristo, Señor, me entrega mi recibo y mi documento. Hermano, cuando yo salgo del elevador, quién sabe de dónde sale otra mujer y lo distrae al hombre este que ya me estaba pidiendo dinero. Hermano, cuando sale esta mujer, extiende él el brazo, pero él quería que yo le diera, que tomo los papeles y le digo, adiosito, y no le di nada. ¿Sabes que cuando tú oras, Dios está a tu favor? Pero recuerda todo esto.
Tienes que estar creyendo. ¿Qué es creer? La fe activa en obediencia, la fe que se somete, la fe que está en el señorío de Cristo, hermano. En este tiempo de pandemia que no nos estamos congregando es cuando más tiene que estar operando tu fe. Aleluya. Y mira lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 2, 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tenemos que orar por todos los hombres, hermano. Cuando hablamos de todos los hombres es por todo el género humano, hermano. Luego dice el 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué, iglesia? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Iglesia, vamos a actuar en fe. Tienes que orar. Vamos a orar por todos los hombres, por aquellos que necesitan salvación, por aquellos que están cometiendo pecados y que Dios, ¿sabes qué habla la Biblia de los hombres violentos, hermano? No están en la voluntad de Dios, pero podemos pedir para que no actúen en contra de nosotros. Vamos a orar de acuerdo a esta palabra. Dios, en esta noche te clamamos, por favor, Señor, en Cristo Jesús. Te rogamos por todos los hombres, Señor. Todas las familias de México, todas las familias, todo varón, toda mujer, todo joven, señorita, todo adolescente, Señor. Te pedimos que donde ha abundado el pecado, sobreabunde la gracia, Señor. México te necesita, Señor, y mucho. Padre, tú conoces toda la violencia, tú conoces toda la idolatría, tú conoces toda la deshonestidad en que se vive en México. Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Clamamos por todos los hombres, Señor. Te clamamos por esos hombres violentos, para que no estén operando más en secuestros, en robos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de esa clase sea detenida en el nombre de Jesús. Toda obra perversa, toda obra de corrupción en México sea atada en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos por los reyes de todas las naciones. Hoy te pedimos por el presidente de México, Señor Andrés Manuel López Obrador. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amado Dios, pedimos que lo rodees. Sí, Señor. Sí, Padre. Rodéalo con tu amor, Señor. Aleluya, Señor. Todo pensamiento que él ha tenido de querer salvar a México, Señor. Eres tú, Señor. Rodéalo, mi Señor. Rodea a este varón, Señor, con el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Padre, rodéalo, Señor, con bendición. Rodéalo, Señor, porque no es fácil llevar a la nación, Señor. En este tiempo de pandemia te clamamos por nuestro presidente, Señor. Te pedimos que él se pueda encontrar contigo, Señor, que pueda tener salvación, Señor. Sí, Señor. En Cristo Jesús, te pedimos por todos los que están en eminencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Te pedimos, Señor, por este lugar a donde está la iglesia, Señor, en el estado de México, Señor. Vengan al conocimiento de tu verdad. Te pedimos por el presidente municipal. Sí, Padre, sí, Señor. Te pedimos por el gobernador de México. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rodéalos. Rodéalos, Señor, en tu gracia. En Cristo Jesús. Seas tú envolviendo, Señor, al gobernador del Estado de México, a cada gobernador de los estados de la República, Señor. Sí, Señor. Padre, intercedemos en este tiempo que van a venir
elecciones. Padre, todo consejo altivo que se ha levantado en tu contra, en contra de tu conocimiento, sea derribado y se ha llevado cautivo todo pensamiento de los que están en eminencia, Señor. Y toda mente sea llevada sujeta a Cristo, Señor. Padre, te clamamos por México, Señor. Te clamamos por México, Señor. Trae el orden a México, Señor. Trae la honestidad a México, Señor. Ten misericordia de este país, Señor. Y de cada país de todo el mundo, Señor. Ten misericordia, Señor. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús. Que tú seas alcanzando vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor Dios. Gracias, 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 gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Seguiremos orando, Señor, en nuestras oraciones diarias por esta encomienda tuya a nuestro país. En esta hora oramos para que todo hombre que secuestra, todo hombre que roba, todo hombre que está, Señor, confinado, Señor, toda maquinación de ellos, Señor, para robar, para, Señor, destruir, en el nombre de Jesús, sea confundida esa obra, Señor, en Cristo Jesús. Oh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iglesia, no es cuestión de orar un día, una noche. Es cada día. Te encargo que estés orando de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Porque esto es una encomienda de Dios en la vida de todo cristiano. Acuérdate, la oración eficaz del justo. ¿Cuál es la oración eficaz? La que no tiene estorbos. Porque ese justo está obrando en fe en la justicia de Dios. Sí, Señor. Y tus oraciones van a ser escuchadas, amado hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar un canto. En este tiempo tan difícil, tenemos que pedirle a Dios que Él mande esa lluvia espiritual. Señor. Que sane, que libere, que transforme, hermano. Cántale al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia.
Salmo 141 y versículo número 2, hermanos. Fíjate que este es un canto, pero es como una oración. Dios manda lluvia. ¿Qué tipo de lluvia, hermano? Hay lugares donde necesitan la lluvia, pero estamos hablando de la lluvia espiritual que sana, que transforma, que libera, hermano. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, hermano. En el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Salmo 141, 2. Suba mi oración delante de ti. ¿Cómo qué? Como el incienso, hermano. El don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. ¿Cómo debe ser una oración? Como ese incienso, como una ofrenda que tú le das a Dios. ¿Sabes que Dios no mira la cantidad que tú le traes? Dios mira la intención de tu corazón, cómo le estás dando. Entonces, por eso dice, suba mi oración. Fíjate que oración tiene que ver con fe, fe tiene que ver con oración. Cuando tú quieres que Dios responda a tus oraciones, tienes que estar creyendo. Pero tu oración tiene que ser como ese incienso, hermano, como esa ofrenda. Señor. ¿Sabes que la ofrenda no es otra cosa más que gratitud del corazón? Cuando el pueblo le trae ofrenda a Dios es porque está agradecido, hermano. Proverbios capítulo 15 y versículo número 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hermano, ¿cuál será la oración de los rectos? La oración que le está creyendo, la oración que está actuando en fe, que se somete, que confía y que obedece. Esta es la oración de los rectos. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Quién es un justo? El que está viviendo en la justicia de Dios. Mira, hermano, por eso a veces muchos cristianos se sienten frustrados cuando oran, porque piensan que Dios no les contesta. No, Dios sí oye, pero para que tus oraciones tengan respuesta, tienes que estar creyendo. Y creyendo es la fe activa en obediencia, en sometimiento y reconociendo el señorío de Cristo Jesús. Hermano, me he encontrado con tantas cosas, hermano. Mira, la próxima semana te voy a hablar de esto, hermano. Te voy a hablar de la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante y la fe consciente de Dios. ¿De dónde surgen esto? Hermano, acuérdate que la Biblia habla, hermano, de que tenemos 3 fundamentos en la iglesia. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. ¿Qué quiere decir? Que si no es movido por el amor de Dios todo lo que hagas, ¿cómo va a ser tu fe y cómo va a ser tu esperanza? Entonces, después de ahí, vamos a Efesios, en donde dice que la fe tiene que ver en 4 dimensiones, ¿verdad? Estamos hablando de lo alto, de lo bajo, de lo largo y de lo profundo. Así como es la fe, hermano, así como es el amor, entonces, de cada aspecto del amor surge la fe. Por eso hay fe creativa. Pero eso lo hablamos la próxima semana. La fe doctrinal. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? La fe perseverante. Mira, aquí te voy a dar un destello solamente. La fe perseverante es el cristiano maduro. Habla del cristiano que se mantiene y sostiene porque su carácter ha crecido, ha madurado. Y no te estamos hablando de edad, no estoy hablando de edad, estoy hablando de la fe, como te dije al principio. Y la última es fe consciente de Dios. Estas 4 dimensiones, hermano, surgen de las 4 dimensiones del amor.
Es maravilloso meterse a la palabra de Dios, hermano, porque cuando tú la estudias, Dios te trae entendimiento, lo vives, hermano. Aleluya. Mira, el otro día voy caminando, hermano, y estaba una chica pidiendo dinero, pero ¿qué crees? Tenía problemas de lenguaje, como si le hubiera dado no le pregunté, una parálisis, hermano, y la chiquita, estoy hablando de una mujercita como de 20, 19 años, y estaba sentada y apenas sí podía hablar, pero estaba pidiendo una moneda. Hermano, cuando voy y la escucho, me dice el Espíritu, acércate, dale, pero dile que es sana en el nombre de Jesús. Hermano, cuando tú vayas a hacer algo, lo tienes que hacer en el amor de Cristo. Aleluya. Y entonces me detuve, saqué la moneda. Muchos en este tiempo dicen, no, si apenas si tengo. Hermano, de lo que tienes, aún de tu pobreza puedes dar. Y saqué, hermano, del morrayero y le llevé, pero me le quedé viendo y le dije, hija, sé sana en el nombre de Cristo Jesús. Mira, no es tanto la moneda, sino lo que tú le puedes dar de Cristo. Amén. Volteó, la señorita se me quedó viendo, se sonrió y me dijo, sí, gracias. Hermano, en este tiempo de pandemia es cuando puedes demostrar tu fe. ¿Qué es fe? Obediencia. Cuando tú obedeces, aún en el camino. Yo iba en el camino, venía, hermano, porque necesitaba yo atender a una persona de la iglesia, pero me tengo que detener por obediencia al Señor. Hermano, vive en fe. No solo lo digas, demuéstralo. Tu fe se demuestra en la obediencia. Vamos a orar. Terminamos este tiempo, hermano. Yo te dejo todos estos pensamientos. Solo termina con Marcos 11:22, que va a ser de la semana que viene, pero te voy a adelantar un poquito. Marcos 11:22. Marcos 11:22, y dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Aleluya. Esa es la fe verdadera, fe en Dios, no en las circunstancias, no en tus capacidades, en Dios. Cuando dices tener fe en Dios, le estás obedeciendo. Juan 14:1. Gloria a Dios. Juan 14:1 dice el Señor, no se turbe tu corazón, no se turbe vuestro corazón. Aleluya. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Amén, Señor. ¿Sabes que este tipo de fe de las que te mencioné son las fees que se desarrollan hacia Dios y en Cristo? La fe, las 4 fees, hermano, que te dije. Fe creativa, fe doctrinal, fe perseverante y fe consciente de Dios. Mira, hermano, aunque esté la pandemia, tú tienes que estar más consciente de Dios que de la pandemia. Amén. Entonces obedece a lo que Dios te está diciendo. Padre, en esta hora bendigo a todos y cada uno de mis hermanos que están conectados. Bendigo sus hogares, pero también bendigo a todos aquellos que van a mirar esta transmisión. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche quiero clamar, Señor, por la vida de Juan Ramos, Señor. Te pido que tú lo envuelvas en tu amor, que Juan pueda sentir tu amor en este día, en este tiempo, Señor. Y así como Juan, cualquier otra persona que esté, Señor, turbada,
que tenga necesidad del amor de Cristo, Señor, te clamamos en el nombre de Jesús. Atráelo a ti, Señor. Atrae a Juan Ramos, Señor, a ti. Permítenos ver cómo tú actúas en su vida, Señor. Todo vacío que hay en su alma, Señor. Padre, te pido que Él pueda buscarte. Pon en Él el querer como el hacer para que pueda buscar de ti, Señor. Toda necesidad que está teniendo Juan, Señor, y que lo está queriendo satisfacer con otras cosas, Señor, te pedimos que tú lo ayudes, envuélvelo en tu amor. Te pedimos que lo guardes, Señor, por el trabajo que Él desarrolla, pero que, Padre, todo problema que está viendo, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús, muéstrale que tú eres Dios Todopoderoso. Amado Dios, gracias. Gracias. Bendigo cada hogar, bendigo cada casa, bendigo a los que están oyendo esta transmisión y a los que van a oír. Bendigo a los hermanos que están padeciendo en alguna necesidad. Padre, su fe y su confianza esté puesta en ti, así como su obediencia, Señor, en ti, para que sus oraciones sean eficaces, no tengan ningún estorbo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hay mucho que aprender, hay mucho que ejercitar. Acuérdate de estar orando en lenguas, porque las lenguas te edifican. Las lenguas te ayudan, hermano. No pienses, el diablo no quiere que tú ores en lenguas. Entonces dile, porque no quieres, ahora voy a orar en lenguas. Ora en lenguas, mi hermano. Un tiempo, que se oigan tus lenguas. ¿Sabes por qué? Porque tu alma lo está recibiendo, está siendo edificado. La palabra dice que somos edificados cuando oramos en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es en tu espíritu, guiado por el Espíritu de Dios que ya tienes, hermano. Amén. Así es que a orar en lenguas, hermano, en todo tiempo. Nos vemos el jueves, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios guarde tu casa, Dios guarde tu vida, Dios guarde a todos, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Amén.